El lago misterioso de los Altos de Jalisco. Cuando era niño, los meses de vacaciones eran lo mejor del año, porque mi papá nos llevaba a su pueblo en los Altos de Jalisco. Era un lugar tranquilo, con montañas, caminos de tierra y casas antiguas que parecían congeladas en el tiempo. Pero lo que más me emocionaba era cuando íbamos a pescar a un lago que estaba dentro de los ranchos de nuestra familia. Ese lago tenía algo especial, algo que no podíamos explicar. Nos gustaba pasar el día ahí, pero cuando el sol comenzaba a ocultarse, todo cambiaba. Mi papá y mis tíos nos decían que nunca nos quedáramos hasta muy tarde, porque, según ellos, en ese lugar las cosas se movían solas. Pero nosotros, siendo niños, no les tomábamos mucha importancia. Una tarde, mi primo y yo decidimos quedarnos un poco más, asegurándonos de que nadie nos viera. Nos escondimos entre los arbustos mientras los adultos recogían sus cosas y se iban. Queríamos demostrar que no pasaba nada, que solo eran historias de adultos para asustarnos. Cuando todo quedó en silencio, nos acercamos al agua. El ambiente se sentía diferente, el viento dejó de soplar y los sonidos del campo desaparecieron. Fue entonces cuando lo vimos. A la orilla del lago, una figura parecía estar de pie, mirando hacia nosotros. Al principio pensamos que era un pescador, pero cuando intentamos saludarlo, no respondió. Lo más extraño era que no podíamos ver su rostro, solo una silueta oscura, inmóvil. Mi primo y yo nos miramos nerviosos, pero intentamos ignorarlo y seguimos pescando. De repente, el agua comenzó a moverse, como si algo enorme estuviera nadando debajo de nosotros. Nos asustamos y dimos un paso atrás, y fue entonces cuando escuchamos un sonido que jamás olvidaré, un murmullo, como si muchas personas hablaran a la vez, pero sin que se entendiera ninguna palabra. El miedo nos paralizó. Mi primo me tomó del brazo y dijo en voz baja, «Vámonos ya». Cuando volteamos de nuevo hacia la figura, había desaparecido. Salimos corriendo hacia el rancho, sin mirar atrás. Cuando llegamos, mi papá nos vio pálidos y nos preguntó qué había pasado. Le contamos todo, esperando que nos regañara por habernos quedado solos, pero en lugar de eso, solo suspiró y dijo, «Por eso les dije que no se quedaran tan tarde». Esa noche, mi abuela nos contó que ese lago tenía historia. Cerca de ahí, en la época de la Revolución Mexicana, había un fuerte donde se libraron muchas batallas. Se decía que los espíritus de los soldados aún rondaban la zona, atrapados en el tiempo. Algunos los habían visto caminando entre los árboles, otros decían que se escuchaban susurros cerca del agua. Desde ese día, nunca más nos quedamos hasta el anochecer en ese lago. Y aunque ya han pasado muchos años, cada vez que recuerdo aquella tarde, todavía se me pone la piel de gallina. El fuerte encantado de los Altos de Jalisco. Cuando era niño y visitábamos el pueblo de mi papá en los Altos de Jalisco, siempre nos contaban historias sobre un viejo fuerte de la época de la Revolución Mexicana. Se decía que ese lugar había sido testigo de muchas batallas y que, por las noches, aún podían escucharse ecos del pasado. Un día, mis primos y yo decidimos explorar el fuerte mientras los adultos estaban ocupados. Era un edificio de piedra, con muros desgastados y pasillos oscuros que parecían esconder secretos. Al principio, todo parecía normal, pero conforme avanzábamos, empezamos a sentirnos inquietos. Dentro de una de las habitaciones, encontramos una mesa con objetos viejos, cascos, platos de metal y hasta una silla con marcas extrañas. Mientras revisábamos, escuchamos un golpe seco en el pasillo. Pensamos que era el viento, pero cuando nos asomamos, vimos algo que nos dejó sin palabras, una sombra se movía lentamente al fondo del pasillo. Mi primo,
valiente, dijo que era solo nuestra imaginación, pero en ese momento, la sombra pareció avanzar hacia nosotros. Salimos corriendo sin mirar atrás. Cuando llegamos a la casa, mi abuelo nos miró con una sonrisa y dijo, «Ya vieron a los guardianes del fuerte, ¿verdad?». Desde entonces, evitamos volver a ese lugar al anochecer. Y cada vez que pasábamos cerca, sentíamos que alguien nos observaba desde las ruinas. Las luces del rancho perdido. En los altos de Jalisco, entre los ranchos de la familia de mi papá, había uno que nadie usaba. Se decía que ese rancho había sido abandonado hace mucho tiempo porque ahí pasaban cosas extrañas. Algunos decían que en las noches se veían luces flotando entre los árboles, como si alguien estuviera caminando con lámparas antiguas. Una noche, mientras acampábamos cerca de ahí, decidimos ir a ver si era verdad. Mi primo, mi hermano y yo caminamos con linternas, sintiendo la emoción de la aventura. Al principio, no vimos nada, solo la oscuridad del campo. Pero cuando nos acercamos a la entrada del rancho, las linternas comenzaron a fallar. De repente, al fondo del camino, vimos pequeñas luces moviéndose de un lado a otro. Pensamos que eran personas con lámparas, pero no se escuchaban pasos ni voces. Lo más inquietante fue cuando una de las luces pareció acercarse flotando, como si alguien invisible la sostuviera. Nos quedamos congelados hasta que escuchamos un ruido detrás de nosotros. Fue suficiente para salir corriendo de regreso al campamento. A la mañana siguiente, le contamos a mi abuelo lo que vimos, y él nos dijo, esas luces han estado ahí desde siempre. Dicen que son los espíritus de los antiguos dueños del rancho, buscando el camino de regreso a casa. Desde entonces, cada vez que pasábamos por ahí, tratábamos de no mirar demasiado, por si acaso alguna de esas luces decidía seguirnos.